Ha llegado el tiempo de la gran asamblea de la Pascua del Nuevo Pacto. Todos los miembros de Sion en todo el mundo celebran ahora juntos la Pascua. Doy gracias eternas y gloria a Dios Elohim por bendecirnos con la oportunidad de celebrar hoy esta significativa Pascua. Entre las enseñanzas que Dios ha otorgado en esta tierra, la Pascua puede considerarse la verdad más importante. En cada época, Dios siempre ha realizado grandes obras a través de la Pascua, prometiendo y revelando la gozosa noticia de salvación a la humanidad a través de la Pascua. Por lo tanto, podemos decir que una iglesia sin la Pascua puede considerarse una iglesia falsa. Esto se debe a que Jesús deseaba ansiosamente celebrar esta Pascua. Su entusiasmo se expresa con tanta seriedad en Lucas capítulo 22. Y los registros de Jesús celebrando la Pascua con sus discípulos están compilados con gracia en varios lugares de la Biblia, como en Mateo capítulo 26 y en Marcos capítulo 14. La Pascua se celebró en Egipto hace unos 3500 años. Sin embargo, podemos entender que también la historia de Dios guiando a su pueblo a celebrarla justo antes de entrar en la tierra de Canaán, una tierra en que fluye leche y miel, puede verse como una parte muy importante de la profecía desde una perspectiva profética de la Biblia. La Pascua no terminó después de ese tiempo. Más bien, según las enseñanzas de Dios, continuó celebrándose incluso durante la época del reino de Judá. Los reyes como Josías y Ezequías también estuvieron entre los que recibieron grandes bendiciones de Dios al celebrar la Pascua. Esa historia continúa, desarrollándose sin problemas. Los israelitas fueron llevados cautivos a Babilonia y más tarde fueron liberados. Al regresar a su tierra natal, el sacerdote Esdras dijo: debemos celebrar esta importante fiesta llamada Pascua. Como no celebramos la Pascua, fuimos llevados cautivos a otras naciones y nos convertimos en sus esclavos. Hay muchas razones por las que nuestro país no pudo permanecer fuerte, sino que decayó a un estado más débil. Una de ellas es porque no guardamos adecuadamente las santas enseñanzas de Dios. Así, la historia del sacerdote Esdras guardando celosamente la Pascua también aparece en los escritos del libro de Esdras en la Biblia. Eso no es todo. Hace 2000 años, durante la Pascua, Jesús dijo: cuanto he deseado comer con vosotros esta Pascua, y esta es la verdad que dejó a la humanidad como una herencia muy preciosa. Sorprendentemente, no hay iglesias a nuestro alrededor que celebren la Pascua. Es realmente asombroso. Jesús y sus apóstoles deseaban ansiosamente celebrar esta Pascua. Y el apóstol Pablo predicó enérgicamente la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, extendiendo su viaje incluso a regiones europeas como Corinto, según la Biblia. Jesucristo murió en la cruz y resucitó al tercer día después de su muerte. Luego, ascendió al cielo, después de 40 días en el Monte de los Olivos, y derramó el Espíritu Santo de la lluvia temprana sobre la iglesia primitiva en el día 50. Como resultado, la iglesia primitiva experimentó un importante avivamiento y se volvió muy activa. Los discípulos, a quienes Jesús había enseñado directamente, nutrieron a muchos miembros y predicaron plenamente las enseñanzas de Jesucristo. Así, durante unos 300 años, a través de varias generaciones de discípulos, la Pascua continuó incesantemente en esta tierra como la última de las verdades. Sin embargo, en el año 325 después de Cristo, el emperador romano Constantino convocó a los líderes cristianos. Se celebró un concilio religioso en Nicea, que ahora se encuentra en el área de Turquía.
Allí llevaron a cabo actos tan terribles como la abolición de la Pascua. En aquella época, para convertirse en emperador romano, también había que ocupar el cargo de sumo sacerdote del Dios Sol adorado por Roma. Así, el emperador romano no era solo un soberano político, sino también el líder religioso supremo que dirigía a todos los ciudadanos de Roma. El líder supremo del culto al Dios Sol no podría reconocer la verdadera fe en Dios. Por lo tanto, la última verdad, la Pascua, comenzó a perderse a partir de entonces. La Pascua se celebró desde los tiempos de Moisés hasta los tiempos de Jesús. La Pascua no desapareció de la tierra hasta la época de los discípulos de Jesús. Esto se evidencia a lo largo de la historia del cristianismo. Sin embargo, el emperador romano, en otras palabras, el sumo sacerdote del culto al Dios Sol, borró la verdad de la Pascua utilizando el poder del mundo. Los cristianos que no cumplían la ley se enfrentaban a ejecuciones indiscriminadas, viéndose obligados a vivir clandestinamente y adoptar estilos de vida ascéticos. De este modo, la Pascua quedó bajo opresión. A primera vista, parecía que defendía firmemente el cristianismo, pero, de hecho, abolió el día de reposo en el año 321 después de Cristo e introdujo el culto dominical. El día de culto al Dios Sol era el domingo. Hasta entonces, ¿en qué día celebraban los cristianos su culto? Al igual que nuestra Iglesia de Dios hoy en día, guardaban todos los cultos los sábados. Cuando miramos al pueblo judío en Medio Oriente, ¿no es fácil entender que rendían cultos en sábado? Antes de eso, no existía tal cosa del culto dominical. Sin embargo, en el año 321 después de Cristo, el emperador romano lo introdujo en la Iglesia. Y en el año 325 después de Cristo, se abolió la ordenanza de la verdad llamada Pascua. Entonces, ¿por qué es tan importante la Pascua? Sin la Pascua, el camino para llamar a Dios Padre y Madre estaría completamente bloqueado. A través de la verdad de la Pascua, Dios nos prometió la ordenanza de comer la carne y beber la sangre del Hijo del Hombre, permitiéndonos heredar la carne y la sangre de Dios para convertirnos en sus hijos. Hoy, la Pascua es muy importante para los miembros de la familia celestial. Reflexionemos una vez más sobre la importancia de la Pascua a través de la Biblia, que contiene la voluntad de Dios, y no a través de las opiniones de los eruditos del mundo. Debemos celebrar la Pascua hasta el final de los tiempos y transmitir con precisión la voluntad de Dios a todas las naciones. Echemos un vistazo a la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 17. Capítulo 26 versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús, diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Los discípulos le hicieron esta pregunta a Jesús. Versículo 18. Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre, y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. De este modo, Él dio a sus discípulos la respuesta. Jesús también celebró la Pascua. Esto se debe a que la Pascua contiene un pacto muy importante de Dios.
Por lo tanto, primero nos dio el ejemplo de celebrar la Pascua. Entre los que se han bautizado recientemente y celebran la Pascua por primera vez, podría haber algunos miembros que se hagan esta pregunta: ¿por qué solo la Iglesia de Dios celebra la Pascua cuando otras iglesias no lo hacen? Nuestro objetivo es tener una fe que sigue la voluntad de Dios. Si rechazamos las enseñanzas de Dios dadas para conducirnos al reino de los cielos, ¿qué sentido tendría nuestra fe? Dios nos mandó guárdenla, así que incluso si el mundo entero no la celebra, ¿deberíamos seguir al mundo? Creo que debemos seguir las enseñanzas de Dios en quien tenemos fe. Veamos cómo se prepara y se celebra la Pascua. Versículo 26. Veamos el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio a sus discípulos, y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. De este modo, al partir el pan de la Pascua, nos reveló que el pan de la Pascua es su santo cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, diciendo: bebed de ella todos. No podemos beber la copa misma. ¿No significa esto que debemos beber el vino de la Pascua, que está contenido en la copa? Bebed de ella todos, porque esto, es decir, el vino de la Pascua, es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús dejó este importante significado con respecto a la Pascua. Partió el pan de la Pascua y se los dio, diciendo: esto es mi cuerpo, es decir, su santa carne, y puso en el vino de la Pascua el significado del perdón de los pecados para muchos. Sabiendo que sería crucificado al día siguiente, deseaba ansiosamente celebrar la última Pascua con sus discípulos. Es muy extraño que la Pascua esté ausente en el cristianismo actual. Si decimos ser cristianos que creen en Jesús, la Pascua nunca debería faltar. Comenzando con la Pascua que se originó en Egipto, todo está escrito en la Biblia. En Mateo capítulo 26, Jesús dijo: este pan no es solo pan común. Esta es mi carne entregada a través de mi sacrificio en la cruz para salvar a la humanidad. Se los doy como mi carne. Mientras daba el vino, dijo: esto es mi sangre derramada en la cruz. Al conceder su carne y su sangre a toda la humanidad, nos permite recibir el perdón de los pecados. Además, no solo está contenido el significado del perdón de los pecados. ¿No llamamos hijos a los que heredan la carne y la sangre de sus padres? Por eso, todos los que participan en la ceremonia de la Pascua llaman a Dios Padre. Cuando van a la iglesia, ¿no se han preguntado: ¿por qué llamamos a Dios Padre? ¿Han pensado solamente, puesto que los que tienen fe antes que yo lo llaman Padre, yo debo llamarle Padre también? Somos los que hemos heredado la carne y la sangre de Dios. ¿A través de qué medios? A través de la Pascua. Por eso Jesús deseaba ansiosamente celebrar la Pascua y la consideraba de gran importancia. Echemos un vistazo al Evangelio de Lucas capítulo 22 versículo 7. Lucas capítulo 22 versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Cuando Jesús envió a sus principales discípulos, Pedro y Juan,
les instruyó directamente: id y haced preparativos para celebrar la Pascua. Por lo tanto, la Pascua puede verse como una verdad muy importante y central del cristianismo. Aunque la gente intenta abolirla, no debemos simplemente seguirlos. Ya que creemos en Jesucristo, hemos continuado guardando y preservando la Pascua hasta el día de hoy, tal como Jesús nos ordenó. Leamos el versículo 7 de nuevo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan, diciendo: id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces se los mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. Fueron, pues, y hallaron como les había dicho, y, ¿qué hicieron? Prepararon la Pascua. Ellos habían hecho todos los preparativos para celebrar la Pascua. Veamos el versículo 14. Cuando era la hora, cuando llegó el tiempo de la Pascua, se sentó a la mesa, y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿cuánto, que, he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Jesús dijo: lo he deseado ansiosamente. ¿Cuándo hacemos uso del énfasis? Lo usamos para enfatizar algo importante. Entonces, ¿quién usó énfasis aquí? Fue Jesucristo, a quien todos los cristianos honran, sirven y siguen. ¿Cuál era la fiesta que Jesucristo había deseado con tanta ansiedad celebrar? Era la Pascua. Sin embargo, excepto en la Iglesia de Dios, la Pascua no se celebra en la aldea global. Al escuchar Jesús también celebró la Pascua, algunas personas responden con: no es diferente su Biblia de la mía, y luego lo comparan con sus propias Biblias. Puesto que esta Biblia fue publicada por la Sociedad Bíblica, todas son iguales. Todas las Biblias tienen este contenido registrado exactamente de la misma manera. Entonces, ¿por qué nosotros la celebramos, pero ellos no? Esto es muy extraño. De hecho, cuando vemos tales cosas, podemos decir que los que se apartan de las enseñanzas de Jesús deben ser tachados de herejes. Veamos el versículo 15 de nuevo. Y les dijo: cuanto he, que, deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque iba a ser crucificado al día siguiente. Así, la Pascua que Jesús anhelaba ansiosamente y deseaba celebrar era de hecho la Pascua celebrada en el aposento alto de Marcos hace 2000 años. Pasemos al versículo 19. Veamos el versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Jesús nos ordenó claramente que conmemoráramos la Pascua diciendo: hagan esto en memoria de mí. La Pascua es el día que Jesús ordenó y estableció como ordenanza. Podemos decir que una iglesia sin la Pascua no es una iglesia que crea en Jesús. Haced esto en memoria de mí. Versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. La verdad de la Pascua del nuevo pacto es una verdad inmensamente preciosa establecida por Dios para la humanidad cuando vino a esta tierra en la carne. Una iglesia que no tiene la verdad de la Pascua del nuevo pacto no puede ser llamada la iglesia de Cristo.
Esto se debe a que Dios ha estado enfatizando la gran importancia de la Pascua desde los tiempos de Moisés, unos 3500 años atrás. Hoy, echemos un vistazo también a la palabra de Dios en Éxodo capítulo 12. Es realmente desafortunado a los ojos de Dios que la Pascua, que se ha celebrado durante más de 3500 años, se ignore en esta época. Echemos un vistazo al libro de Éxodo capítulo 12 versículo 21. Capítulo 12 versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel, y les dijo: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias, y sacrificad la Pascua. Esta es la primera vez que se celebró la Pascua. Pasemos al versículo 25. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito vuestro? Versículo 27. Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Incluso hace unos 3500 años, desde la época en que Moisés sacó a los israelitas de Egipto, Dios ha enfatizado repetidamente la Pascua, diciendo que debe celebrarse. Veamos el versículo 43. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella. Mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. De esta manera, Dios enfatizó mucho las regulaciones para la Pascua cuando la estableció. Esta es una verdad que nunca desaparecerá, y no debería desaparecer. Vayamos al mismo libro Éxodo capítulo 13 versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y te será como una señal sobre tu mano, y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú, ¿qué debes hacer? Guardarás este rito en su tiempo de año en año. Dios nos ha ordenado celebrar la Pascua anualmente. Aunque hay numerosos eruditos de la Biblia que afirman estudiar la Biblia, y muchas iglesias que profesan creer en Jesucristo, ¿por qué no celebran la Pascua? ¿No es esto muy extraño? La celebración de la Pascua no cesó con su éxodo de Egipto. Continuó incluso cuando entraron en la tierra de Canaán, donde fluía leche y miel. Veamos cómo Josué, que asumió el cargo después de la muerte de Moisés, guió a los israelitas mirando Josué capítulo 5 versículo 10. Desde el Éxodo hasta el Apocalipsis, toda la Biblia está interconectada a través de la verdad de la Pascua. Veamos el capítulo 5 de Josué. Josué capítulo 5 versículo 10. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Hermanos, la Pascua no ha terminado. Continúa. A lo largo de todas las épocas y la historia, las personas que sirven a Dios deben recordar la Pascua y celebrarla. Todos los israelitas también lo han hecho.
Veamos el versículo 10 de nuevo. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Al otro día de la Pascua comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra, y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. De este modo, celebraron la Pascua y entraron en la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel. Así, Dios les ordenó que continuaran celebrando la Pascua, desde la tierra de Egipto hasta la tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, a lo largo de las épocas de los reyes, e incluso en los tiempos de la liberación del cautiverio. Además, en los Evangelios, Jesucristo dijo que había deseado ansiosamente comer la Pascua con sus discípulos y explicó el significado del pan de Pascua y del vino de Pascua. Él dijo, este pan es mi cuerpo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Coman el pan y beban el vino. Recuérdenlo y asegúrense de conmemorarlo todos los años sin falta. Aunque Él nos enseñó esto con tanto detalle, el hecho de que las iglesias de hoy en día que afirman creer en Jesús no la celebren significa nada menos que no creen en Jesús. La Pascua es la historia más fundamental de la Biblia. Sin embargo, en el año 325 después de Cristo, el líder de los adoradores del dios Sol en Roma abolió la Pascua. No tiene sentido que todas las iglesias de hoy obedezcan esta abolición. Por lo tanto, debemos aceptar las enseñanzas de Jesús tal como fueron dadas y seguir las enseñanzas de los apóstoles. Ese es el camino hacia el reino de los cielos y puede verse como el camino para seguir la verdad. Por lo tanto, nunca debemos añadir ni quitar nada a la palabra de Dios en los 66 libros de la Biblia. Dios nos ha ordenado específicamente que no cambiemos nada. Si aceptamos la palabra de Dios tal como es, sin añadir ni quitar nada, ¿qué debemos hacer con la Pascua? Debemos celebrarla. Si no lo cumplimos, ¿podremos alcanzar la salvación espiritual que deseamos? Vayamos a Mateo capítulo 7. Hay una advertencia y una amonestación que Jesús nos dio con respecto a este asunto. Es el pasaje más crucial dado por Él, previendo el futuro de la humanidad. Veamos Mateo capítulo 7 versículo 21. Versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Algunas personas dicen, con solo creer y clamar, Jesús, Jesús, ¿no está garantizado el reino de los cielos? Sin embargo, debemos creer en Jesús correctamente y seguir adecuadamente sus enseñanzas para entrar en el reino de los cielos, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, quien entrará en el cielo, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. En otras palabras, Él quiso decir, apártense de mí, ustedes que no guardan los decretos, ordenanzas y leyes de Dios. Este es el camino que Dios ha establecido para salvar a la humanidad. Dado que nosotros, los humanos, vivimos en un mundo tridimensional, no podemos comprender completamente el mundo de Dios de la cuarta o quinta dimensión.
Por eso Dios envió profetas y otorgó todas sus enseñanzas a la humanidad, para que pudieran seguir su camino. Incluso entonces, la voluntad de Dios no pudo transmitirse plenamente a la humanidad, por lo que Dios mismo vino a esta tierra para enseñarnos su voluntad. Por eso vino a esta tierra hace 2000 años, para establecer la Pascua, y fundó la Iglesia de Dios. Sin embargo, durante la Edad Oscura, la Pascua desapareció, y toda la verdad de Dios fue completamente borrada de la tierra. El culto dominical, la Navidad y la cruz observados por todo el cristianismo actual, son productos del culto al Dios Sol introducido en la Iglesia durante la Edad Oscura. Estas no son las enseñanzas que Jesús compartió con nosotros. Sin saber esto, la gente a menudo termina pensando, creo que puedo ir al cielo si tengo fe, y eligen cualquier iglesia. Pero es esencial encontrar una iglesia que siga el camino enseñado en la Biblia. Hoy, ustedes y yo obtenemos el derecho de llamar a Dios Padre, al ser revestidos de la gracia de la carne de Dios y de su preciosa sangre. Confirmemos las palabras del capítulo 6 de Juan. Juan capítulo 6 versículo 53. Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis, que no tienen, vida en vosotros. ¿Acaso no tener vida no significa esencialmente estar muerto? La Biblia nos dice que cualquiera que no tenga la carne y la sangre de Cristo en su interior es considerado muerto. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Pasemos al versículo 55. En el versículo 55, Jesús dice, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también. ¿Qué le sucederá? Él vivirá por mí. Para concedernos la vida eterna y abrirnos el camino para ir al cielo, Dios nos ha permitido la verdad, es la Pascua que estamos celebrando hoy. Cuando miran la historia del cristianismo y de la Iglesia Católica, pueden ver si fue Dios quien nos ordenó no celebrar la Pascua o si fue abolida por la autoridad de un emperador. Esto se encuentra en los libros de historia comúnmente utilizados por todos los seminarios. A pesar de que todo está documentado como tal, algunos todavía se preguntan, habiendo caminado por el camino equivocado hasta ahora, ¿cómo puedo caminar el camino correcto yo solo? Hermanos, no importa cuántas personas crean erróneamente en Dios, si Dios nos indica cuál es el camino correcto, ¿qué debemos hacer para celebrar la Pascua? Debemos regresar y celebrarla, tal como el rey Josías. Debemos regresar y celebrarla, tal como el rey Ezequías. Antes, lo hacía así porque no lo sabía, pero ahora, después de leer todos los libros de la ley y los profetas, está claro que Dios nos ordenó celebrar la Pascua. Así, desde el rey hasta todo el pueblo, todos celebraron la Pascua. Hay enseñanzas llenas de gracia y hermosas dentro de la historia de la Biblia. Dios desea que la humanidad, que una vez estuvo destinada a morir para siempre, entre en el reino eterno de los cielos, donde no hay más muerte, luto, dolor o tristeza, sino solo alegría y felicidad. Sin embargo, ese camino ha sido muy distorsionado. No podemos ir al cielo por un camino torcido. Por lo tanto, me gustaría pedir a todos los hijos de Sión que se conviertan en aquellos que pueden seguir fielmente solo el camino enseñado en la Biblia guiados por Dios.
Además, me gustaría ofrecer gracias eternas, gloria y alabanza a Dios Elohim, a Cristo Ansanjón y a la Madre Celestial Nueva Jerusalén, por concedernos la Pascua del Nuevo Pacto. Con esto me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.